Voy a leer de nuevo la cita para aquellos que escuchen el tema grabado. Es Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. En estos pasajes, hermanos, de Efesios, el pastor Julio Benítez, que es el pastor que escribió este libro de las riquezas de su gracia, basado en el libro de Efesios, él titula estos capítulos como las riquezas del misterio a los gentiles. Es el título que él le da a estos capítulos. Sin embargo, yo a través de mi estudio, y me gustaría compartirles, yo más bien vería este capítulo como las riquezas en su gracia dirigido hacia el propósito de aquellos que creen en él. Es decir, las riquezas de su gracia en el propósito. Porque Pablo, a través del capítulo 3 de Efesios, de hecho es hasta este capítulo y de aquí en adelante, va a comenzar a dar ejemplos más prácticos de cómo se vive una vida en las riquezas de Cristo. Hasta ahora, si ustedes han puesto atención, ha sido mucha teología y mucho conocimiento. Pero a partir del capítulo 4, Pablo se encarga de utilizar todo lo que nos enseñó en los primeros 3 capítulos para aplicarlo eficazmente a la vida cotidiana de las personas. Entonces, en este capítulo 3, Pablo se encarga de transmitirnos lo importante que es las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo, pero aplicado hacia el propósito personal que tenemos como hijos de Dios. Él comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior leíamos que Pablo estaba diciendo que los judíos, los israelitas y los gentiles vinieron a ser un mismo pueblo por el accionar del Espíritu Santo, que de 2 pueblos distintos Dios hizo uno solo y lo puso por ejemplo a las naciones y por ejemplo a los principados y las potestades de las riquezas que hay en la gracia del Señor Jesucristo. Y dice que de 2 pueblos hizo uno y que ese verdaderamente vino a ser el Israel espiritual. ¿Sí se acuerdan que de eso hablamos? Y nosotros, hermanos, ahora no nos distinguimos del Israel nacional. Nosotros ya no nos distinguimos en promesas, no nos distinguimos en propósito, no nos distinguimos en un amor de Dios por nosotros, sino que en verdad aquellos que han sido fieles creyentes en el Señor Jesucristo, que han entregado su vida a sus pies y que han renunciado a su pasado por seguir a ese Señor Jesucristo, han venido a ser verdaderamente el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros entendemos que Israel como tal, un pueblo de Dios, no es la nación que se llama Israel, sino la iglesia. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, ellos han venido a ser verdaderamente el Israel. No el Israel nacional, sino el Israel espiritual, en donde hay mexicanos, estadounidenses, americanos, japoneses, israelitas, palestinos, etc. Todos ellos, creyendo en el Señor Jesucristo, han venido a formar parte del pueblo de Dios, real sacerdocio, verdaderamente sus hijos, y es su Padre Celestial. Y Pablo dice que por esa causa, es decir, porque Dios hizo un pueblo espiritual, por la causa de los gentiles, Él mismo se ha convertido en prisionero de Cristo Jesús por nosotros. Entonces Pablo dice que por el conocimiento que ha adquirido de Dios, eso lo ha forzado a él mismo a convertirse en prisionero.
Fíjense que no dice que Pablo mismo hubiera sido obligado por el Señor a ser prisionero. No dice tampoco que él naciera para ser ese prisionero o que él nació naturalmente con esa tendencia a servir a su Señor, sino que dice que por la causa del conocimiento que Dios le ha dado, él vino a ser prisionero. Eso es bien interesante, hermanos, porque a veces el evangelio moderno tiende a enseñar a las personas que el evangelio de nosotros no exige nada, que el evangelio de nosotros no pide nada. La frase tal vez más usada para evangelizar es: Dios te ama tal como tú eres. Y no importa la persona que tú seas, Dios siempre te va a amar así. Y eso, hermanos, no es cierto. Yo ya lo adelantaba la semana pasada, pero quisiera aclarar un poco mejor la idea. Y el hecho es que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. No nos ama porque nosotros somos pecadores, nos ama a pesar de eso. Y nos ama porque Él sabe y Él tiene la certeza y el poder suficiente para transformar nuestra vida hacia su propia voluntad, en la que se requiere que tú seas diferente. Es decir, que creer en el Evangelio esencialmente, hermanos, es cambiar de vida. Es pasar de muerte a vida, es pasar de tinieblas a la luz admirable, es pasar de la oscuridad tenebrosa hacia la luz resplandeciente de su rostro. No puede ser la misma vida. No puede continuar siendo la misma vida. Y si uno cree que puede creer en Cristo y vivir la vida que hasta antes tenía, se está engañando a sí mismo. Porque el conocimiento de los misterios de Cristo, hermano, nos hace a nosotros cambiar la forma en la que vivimos. Eso tiene que ser así. No puede ser de ningún otro modo. Nosotros encontramos en la carta de Santiago que él dice que tú le muestres tu fe sin tus obras y él va a mostrarte su fe por sus obras. Porque las obras, es decir, la forma en la que uno vive, expresa la fe que uno tiene. Es esencialmente lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que por la causa del conocimiento que él ha adquirido, se ha convertido en prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Es decir, Pablo en algún momento de su vida, cuando conoció al Señor Jesucristo, que fue derribado de su caballo y entonces vio esa luz resplandeciente, quedó ciego. Después tuvo que ser llevado a Damasco, en donde uno de los siervos del Señor pudo curar su vista y predicarle el Evangelio. Él, después de haber creído y después de haber entendido por el Señor Jesús y de estar con los apóstoles, él entendió la verdad de Cristo Jesús y eso lo hizo prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Es decir, hermanos, Pablo no iba de pueblo en pueblo por una por una voluntad nacida de un sentimiento que él dijo: bueno, pues ¿qué me parece si yo voy y predico, y si pega y si funciona, pues lo sigo haciendo? No, y si de eso puedo a lo mejor ganar alguna lanita, pues estaría bien. Fíjense que Pablo dice que ese conocimiento lo aprisionó. Es decir, que él a partir de ese momento, hermanos, entendía y sabía que su vida no se trataba más de su propia voluntad, sino se trataba de la voluntad de su Padre Celestial, que se había convertido en su amo y que determinaba a él cuál iba a ser la vida que él iba a tener. Entonces el conocimiento, hermanos, de Cristo le dio a Pablo un propósito muy diferente al que él en su vida se llegó a imaginar. Eso me hizo recordar una historia reciente, digámoslo, en la historia de la humanidad, pues es una historia reciente. Hubo una persona, justo ahora que nos acercamos a esas fechas de octubre, que se celebra la Reforma, hubo un monje agustino que estaba en Alemania pensando que su vida se trataba de muchas cosas diferentes, que su vida se iba a tratar de servir a Roma, de ser un monje en ese lugar, tal vez de estudiar teología hasta que envejeciera y fuera reconocido y recordado por sus postulados teológicos por la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, ese hombre, después de haber estudiado justamente las cartas de Pablo y de entender que la salvación es únicamente por una fe dada por don de Dios, por el conocimiento que él adquirió de una carta de Pablo, él comenzó un proceso que ahora conocemos como la Reforma Protestante, de donde ahora nosotros, hermanos, somos hijos, somos una patita dentro de ese gran árbol llamado la Reforma.
Esa persona fue Martín Lutero. Martín Lutero entendía su vida muy distinto después de conocer los misterios de Cristo. Pero yo estoy seguro, porque justo lo hemos leído de él, que cuando él conoció la verdad, hermanos, él fue verdaderamente prisionero de esa verdad. Y toda su vida, a partir de ese momento, se trató de una lucha por impulsar aquello que él conoció que era verdad y por impulsar esa verdad para que llegara hasta más personas. Y hermanos, nosotros somos ahora un resultado de algo que él comenzó en su día y de algo que Pablo comenzó en su día y de un movimiento que comenzó desde el principio de la creación, el misterio grande, escondido por los siglos, dice Pablo, de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si el poder del Evangelio es de tal magnitud que puede cambiar de esa manera las vidas, ¿por qué a veces nosotros pensamos que podemos tener los misterios de Jesús, que podemos conocer su verdad y vivir como lo hemos hecho antes de eso? ¿Se fijan que no tiene sentido? Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por la revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Aquí, si ustedes se fijan, está planteado la pregunta como algo retórico. No es que dice si es que ustedes lo han escuchado, como si Pablo dudara de que si el Evangelio ya lo habían escuchado los efesios, sino es que es una pregunta retórica. Si es que ustedes de verdad han escuchado el misterio de Cristo, si es que de verdad ustedes han escuchado de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada por revelación, que fue declarado el misterio como antes dice ya lo había escrito. Es decir, si nosotros, Pablo está haciendo una pregunta retórica, ¿es que ustedes realmente han escuchado? Yo sé que lo han escuchado, pero ¿realmente lo han escuchado? ¿Realmente han oído esa verdad? ¿Realmente la han creído? Todo el discurso de Pablo tiene que ver con la unión de los gentiles con Israel, pero realmente de fondo, hermanos, se trata de un asunto de propósito. Se trata de un asunto en el que somos llevados, hermanos, a que si realmente hemos escuchado, que si realmente hemos oído la verdad de Cristo, entonces eso tiene que llevarnos a nosotros a un propósito diferente. Y eso, hermanos, es una riqueza que tenemos en Cristo Jesús. La riqueza de tener un propósito. Porque no todo se trata siempre de cuánto poder adquisitivo puedo tener. No todo se trata de la calidad de vida que puedo alcanzar. No todo se trata del estatus. No todo se trata del poder o de la influencia, hermanos. La riqueza de Cristo Jesús para nosotros también está en medio de encontrar un propósito. Una vida que tiene sentido. A veces pensamos que nuestra vida se trata de aquello para lo que nosotros trabajamos. Que la vida se trata de que pues yo tengo un trabajo, el trabajo que sea, y mi vida se trata de adquirir más riqueza para yo poderme dar los lujos que quiero, para poder hacer los viajes, para poder comprar las casas, los coches, para poder comprarme los gustos, para poder salir con mi pareja, para poder hacer o deshacer las cosas que yo quiera y las que estén a mi disposición alcanzar. Y entonces pensamos que la vida o el propósito de la vida es solamente alcanzar aquellas cosas que queremos poseer. Pero hermanos, la vida es más que eso. Al menos las vidas que tienen sentido vivir. Paco hace algunas semanas justo hablaba de eso. Y vaya, hermanos, que fue un tema tan importante. Cuando Salomón escribe que todo debajo del sol es vanidad, no lo escribe para deprimirnos. No lo escribe para sentirnos menos o sin importancia. Nos escribe para advertirnos que fijarse en las cosas de este mundo no tiene ningún sentido. Porque las cosas de este mundo pasan. Porque enfocar la vida en las cosas que se pueden construir aquí no gana nada. Porque esta vida, hermanos, a la luz de la vida que trasciende esta, es solo un pestañeo. Es como invertir todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu ser, todo lo que tú eres en algo que no va a durar.
en algo que después no va a tener sentido. ¿Qué sentido tendría tener la colección más grande del mundo si después vas a morir y eso va a pasar a tus hijos y tal vez a tus hijos eso no les va a importar? ¿O qué tal que enfocas toda tu vida en construir una casa tan grande que cuando eres anciano pierdes y entonces después forma parte del patrimonio de otra persona y toda tu vida la viviste por algo que ni siquiera va a servirte de nada? Por eso todo lo que está debajo del sol es vanidad, porque todo pasa. Entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer, entonces, ¿qué sentido tiene vivir? La vida tiene sentido, hermanos, cuando nosotros encontramos el propósito. Es lo que Pablo encontró en la verdad de Cristo, propósito. Y uno lee las historias de Pablo, apedreado constantemente, naufragado, pasando hambres, pasando tribulación, pasando sufrimiento, pasando persecución, estando dentro de la cárcel, y uno no entiende cómo es que Pablo vivía de esa manera, cómo a Pablo no le importaba si tenía propiedades, cómo Pablo ni siquiera cobraba por predicar el evangelio que el Señor le había dado, y uno no entiende. La cuestión, hermanos, es que Pablo encontró el verdadero sentido de la vida, propósito. De tal manera que cuando él escribe dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo en la carrera para hallar la meta al final del camino, para yo poderme presentar ante el Señor como un siervo que cumplió con su propósito. Una y otra vez, hermanos, Pablo hace todo lo que hace, todas esas locuras para nosotros, por propósito. Si yo ahondáramos un poco más en el contexto de Efesios, yo les hago esta pregunta. ¿Saben dónde Pablo escribió Efesios? En la cárcel. En la cárcel Pablo escribió las palabras diciendo, mirad cuán abundantes tienen las riquezas de Cristo, cuán abundantes son sus riquezas para la vida, que uno puede ser plenamente feliz y lleno de gozo en Cristo. Escribiendo eso, hermanos, desde la cárcel. ¿No es eso irónico? Pero hablando de Lutero, ¿no Lutero encontró también su propósito? Que estando delante del concilio, delante de la iglesia de Roma, teniendo miedo a lo mejor de la Inquisición, porque en ese entonces todavía no estaba operando tal vez a su plenitud, pero eso era muy probable que pasara. Si él se oponía abiertamente a la iglesia, era muy probable que le quitaran la vida, que lo aprisionaran. Pero aún así Lutero se paró delante del concilio siendo ordenado a que rechazara aquellos postulados que él había hecho, y su respuesta fue, no lo voy a hacer porque no es bueno ni justo omitir lo que la conciencia le dice a uno, y mi conciencia me dice claramente que es verdad lo que la palabra de Dios dice. Y él nunca más rechazó lo que la palabra de Dios decía. ¿Por qué? Propósito. Entonces, hermanos, las riquezas de Cristo Jesús también tienen que ver con el propósito. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿yo vivo una vida con un propósito? Y no quiero que confundamos esto, porque hay personas que escuchan hablar de propósito y dicen, tiene razón el hermano, voy a dejar mi carrera y voy a irme a la montaña a orar y a ayunar el resto de mi vida, y no voy a hablar con nadie más por santificar mi vida, y me voy a recluir así en el monte, ¿no? No, hermanos, no tiene nada que ver con eso. Vivir una vida con propósito puede ser exactamente en el lugar en el que tú estás, pero el enfoque puede ser diametralmente opuesto. Si yo soy tal vez trabajador en una empresa y lo he sido por 20 años, conocer mi propósito no implica necesariamente que lo deje. En algunos casos sí, pero vivir con propósito tiene que ver con que las cosas que tú hagas, las hagas para Cristo, y que en medio de eso que tú haces, sirves a Cristo, y que en mitad de tu trabajo, cuando estás en la escuela, sirves a Cristo, y con tus amistades sirves a Cristo, y cuando vas y haces, y cuando vas de camino, y cuando regresas a tu casa, y mientras estás en tu casa, vives para Cristo, y las decisiones que tú tomas, las haces pensando en Cristo. Esa es la diferencia.
No se trata de no viajar, no se trata de no ahorrar dinero, no se trata de no adquirir propiedades. Se trata, hermano, de que tú hagas todas esas cosas pensando en Cristo. En que tú tomes decisiones pensando en Cristo. Y si tú lo haces así, entonces sabes que estás construyendo en la vida que sigue. Y que no importa si la casa viene, y que no importa si los viajes suceden. Yo vivo por Cristo. Y si en medio de vivir por Cristo puedo viajar, puedo conocer, puedo adquirir propiedades, puedo tener un mejor estatus, qué bueno y qué bendición. Pero el primer lugar es Cristo. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó cuando dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no dijo, y punto final, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás, pues ni modo. Él dijo: y todas las otras cosas van a venir por añadidura. Y eso es una promesa. Es una orden con promesa. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y la promesa de Cristo es que todo lo demás va a venir por añadidura. No todo lo demás es el motivo de tu vida. Todo lo demás viene por añadidura. Pero tu vida, tal como la de Pablo, es prisionera de Cristo Jesús, si es que de verdad has escuchado su misterio. Versículo 4. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí, como breve paréntesis, me es impresionante que yo por mucho tiempo, de hecho todavía a veces lo pienso así, como que leemos el Antiguo Testamento y decimos: ojalá, ¿no? Ojalá haber visto la columna de nubes en la noche que cubría del sol al pueblo de Israel. Ojalá haber estado en mitad de la noche y ver en la columna de fuego que les daba calor en la noche, perdón, la columna de nubes en el día y la columna de fuego en la noche. O si no, está al revés. Dice uno: ojalá haber visto cómo Israel ganaba sobre ejércitos que triplicaban, que quintuplicaban sus números. Ojalá haber estado en el momento en el que ellos caminaban alrededor de la fortaleza y cuando tocaron las trompetas se derribaron las fortalezas. Ojalá haber estado en medio, ¿no? De esos, ¿sí han pensado de esa manera? Y uno dice: si yo hubiera visto eso, si yo hubiera escuchado la voz de Dios como truenos que retumban en el monte Sinaí, híjole, mi fe sería diferente. Híjole, yo siento que si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera dudado del Señor. Pero Pablo dice aquí que ese misterio en otras generaciones estaba oculto. Es decir, lo que nosotros conocemos, hermanos, es mucho más abundante, mucho más profundo, mucho más contextualizado, profundizado, revelado para nosotros que para ellos. Ellos tenían fe solo en las cosas que podían ver. Nosotros tenemos, bueno, fe en las cosas que podían ver y en las cosas que podían creer que a lo mejor iban a pasar. Porque para la perspectiva humana, pues es algo que puede pasar. Pero hermanos, para nosotros es algo que ya pasó. Para nosotros es algo que ya sucedió. Para nosotros es algo que está revelado. ¿Ellos qué tenían? Un templo con cortinas que dividían los lugares, en donde solo una persona podía entrar en el lugar santísimo una vez al año por todo el pueblo. Y en medio de ese lugar presenciar la misma esencia de Dios en ese lugar. Pero nosotros, hermano, ahora podemos inclinar nuestra cabeza, ponernos de nuestras rodillas y entrar en el mismo lugar santísimo. Y podemos entablar una conversación con Dios. Ninguno de ellos pudo hacer eso. Ninguno de ellos tenía tanta revelación como nosotros tenemos ahora. Pero cuando leemos de ellos, los envidiamos. Y nosotros, hermanos, ahora conocemos más. Y tenemos más la palabra incluso a nuestra disposición. Y eso debería de redundar en que nosotros viviéramos con más intensidad, con más fe, con más fidelidad, con más temple frente a la adversidad. Y a veces parece lo contrario. Pero bueno, eso era solo un paréntesis. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es lo que Pablo predicaba.
Dice, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, hermanos, que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, hay un poder de Dios que opera en la vida del creyente y que transforma su vida y que le da a su vida un propósito. Esa es la esencia del cristiano, que cree en el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo viene a vivir en su vida y que la operación de su poder cambia la forma en la que él vive. Diametralmente, ya lo decía yo, tiene que cambiar la forma en la que vives. Y qué mejor, hermanos, que decir eso cuando hablamos del propósito. Mírenme, y para ponerme yo de ejemplo, yo nunca pensé que iba a estar predicando y que a eso me iba a dedicar básicamente todas mis semanas, a preparar un tema que predicar. La verdad es que yo no pensaba en eso. Yo pensaba que mi vida se iba a tratar de ser veterinario, que todavía me gusta ejercerlo, no digo que nunca lo voy a volver a hacer, pero yo pensaba que mi vida se iba a tratar de eso. Y tal vez en algún momento vuelva a ser veterinario, y tal vez en algún momento vuelva a tener o vuelva a ejercer mi profesión, o tal vez en algún momento tenga mi negocio propio de eso. Y eso estaría bien. Pero yo ya entendí que ese no es mi propósito. Eso puede formar parte de mi vida, pero no significa que eso sea mi propósito. Porque yo encontré en este propósito. En predicar a otros, en yo estudiar la palabra de Dios, en profundizar en ella, en conocer más de teología, en intentar entenderlo yo para poder aterrizarlo de manera que pueda enseñarlo. Encontré en eso propósito. Pero eso no significa que dejé de ser lo otro que era. Tal vez en algún momento lo pueda hacer otra vez, pero entendí que de eso no se trata mi vida. Y me pongo de ejemplo porque creo que para todos nosotros funciona de la misma manera. Uno puede ser carpintero, uno puede ser herrero como nuestro hermano Francisco, uno puede ser conductor de Uber, de Didi, otros pueden ser radiólogos, lo que sea que podamos ser, pero entender que eso forma parte de mi vida, mas no es mi propósito. En Cristo tengo un propósito y mi vida se tiene que tratar de llegar a eso. Y en medio de eso voy a tener un trabajo, en medio de eso voy a tener una familia y voy a ser un buen padre y voy a ser una buena madre, voy a ser un buen empleado, voy a ser un buen jefe, voy a ser un buen vecino. Pero yo voy a entender que mi vida se trata de cumplir mi propósito en Cristo. Dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todavía vean cómo Pablo dice que es una gracia su propósito, es un regalo. Él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio. Es decir, hermano, que ese propósito que tenemos en Cristo es un regalo. Es algo que viene de Cristo a nosotros. Y sin Cristo, hermanos, no somos nada. El día que yo me olvide de que es gracias a Cristo que tengo un propósito, les aseguro que es el día que voy a dejar de predicar bien, que voy a dejar de poder expresarme correctamente, si de por sí apenas lo hago, ¿no? El día que se nos olvide que Cristo es nuestro propósito, ese día, olvídate de que puedas seguir haciendo lo que haces, porque es un regalo de Cristo para nosotros. Y es un regalo bueno, porque aquella persona que vive su vida con un propósito y con una meta, es una persona que sabe qué hacer. Es una persona que la tempestad lo golpea y no se derriba. Es una persona que puede pasar por tribulación y aún en medio de la tribulación tiene confianza porque sabe que todavía no ha cumplido su propósito, que todavía le falta, que todavía el Señor tiene planes con él. Las personas que viene la vida y los golpea con una enfermedad, que los golpea con un desempleo, son las personas, hermano, que
más compasión necesitan, porque verdaderamente perdieron todo lo que le daba sentido a su vida. Y entonces pierden el trabajo y uno se entera de que están en la depresión. Uno se entera incluso que atentan contra su propia vida. ¿Por qué? Porque ese era su propósito. Ellos encontraban en eso su propia vida. Pero nosotros encontramos nuestra vida en Cristo. Y si ustedes aprenden a vivir por ese propósito, si todos nosotros aprendemos a vivir por ese propósito, estoy seguro de que la templanza, de que el dominio propio, de que el amor, de que la paz, de que la paciencia van a formar parte de nuestro carácter. Porque sabremos por qué estamos aquí y sabemos hacia dónde vamos. Fíjense que uno lee esta frase de Pablo, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo ve delante de sí una fila y delante de él están todos los santos que le precedieron. Y él dice: soy el último. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, vemos que la santidad de Pablo incluso avanzaba más, que en otra ocasión diría: yo soy el primero de los pecadores. ¿Se ha leído eso? Aquí Pablo veía la fila delante de él y la fila decía santos, y él se veía como el último. Más adelante en Tesalonicenses él escribe diciendo: yo soy el primero de los pecadores. Porque él siempre entendió que todo lo que él era tenía que ver con Cristo. Y Cristo, hermanos, a final de cuentas, es el que le daba propósito a su vida. Versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quiénes? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo termina aquí esta idea diciéndonos que ese misterio que fue escondido por todas las edades, pero que ahora ha sido revelado a la iglesia, fue revelado a nosotros para que ahora nosotros lo diéramos a conocer. Cuando hablamos del propósito, hermanos, es importante que todos conozcamos el propósito personal e individual. Pablo entendió que su propósito era predicar a los gentiles, pero nos transmitió un propósito como iglesia: dar a conocer el evangelio. Entonces, hoy, hermanos, en esta mañana quisiera cerrar dándoles esta premisa, pero es tarea de todos buscarlo. Nuestra tarea como iglesia, hermanos, es dar a conocer a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Es el propósito de todos nosotros, predicar el evangelio de Cristo. Pero tú tienes que conocer cuál es tu propósito. Evidentemente tiene que pasar también por ahí, por dar a conocer a Cristo. Pero de fondo, hermano, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Porque yo estoy seguro que no es para nada más venir a la iglesia. No es nada más para conocer más Biblia. Diría, alguna vez mi papá me platicó esta frase, no me acuerdo quién me dijo, que creo que Sproul fue el que la escuchó, que decía que la persona que adquiere solo el conocimiento, pero que no lo utiliza para servir, ese conocimiento viene a ser una maldición para su vida. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, es peor que pecar. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros sepamos de la palabra de Dios y que adquiramos más conocimiento es para nosotros más responsabilidad. Y más ahora, hermano, tu propósito en esta iglesia es dar a conocer las verdades de Cristo a los demás, es que más personas conozcan a Cristo. El hecho de que ellos crean o no, no es tu competencia. Tú solo tienes que predicarle a otros. Le dejamos al Señor lo demás. Pero tu propósito personal es algo que solo tú puedes conocer. Nadie le dijo a Pablo de los otros apóstoles: tú vas a ser un apóstol con nosotros. Él lo escuchó de Cristo Jesús. Ninguno de los otros discípulos le dijo a Pedro: tú vas a ser
el que va a ser nuestro líder. Cuando el Señor Jesús muera, tú vas a ser nuestro líder y nos vas a ayudar a los demás a salir adelante, y tú vas a ser para nosotros una guía espiritual. Nadie le dijo eso a Pedro, sino Cristo. Todas esas personas tuvieron su propósito de Cristo, y es necesario que nosotros conozcamos nuestro propósito de Cristo. Nadie les va a decir a ustedes cuál es su propósito. Amén. Vamos a terminar con una oración.